viernes 14 de marzo del 2005, en el Hotel Sheraton, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, hacía una visita de Estado a Chile y en el medio de un conflicto de parte de Chile, sobre todo por la provisión de gas. Bueno, Néstor Kirchner hizo un discurso leído, muy correcto, explicando la situación de la Argentina, cómo había sido la recuperación económica de nuestro país, la creación de fuentes de trabajo, las inversiones, cómo se había incrementado el intercambio comercial entre Argentina y Chile, pero en un momento se separó del texto que tenía frente a sí para hablar específicamente, un Kirchner auténtico, sobre el conflicto por el gas. Dijo lo siguiente: yo, como presidente de los argentinos, y lo que acostumbro decir en mi país, lo suelo decir en cada país del mundo que visito y que voy, porque no me gusta tener, creo que las relaciones serias entre los países se fundamentan actuando y hablando con valentía y con absoluta seriedad. La relación entre Argentina y Chile respecto al abastecimiento de gas, los problemas que sufren son porque quienes en su momento hicieron los acuerdos de venta a las empresas productoras, avaladas inclusive por gobiernos anteriores de mi propio país, quisieron plantear a la Argentina como si fuera un país gasífero o un país petrolero. Hay que entender definitivamente que la Argentina no es un país gasífero ni es un país petrolero, es un país que tiene gas y que tiene petróleo. Bueno, parte de lo que decía Néstor Kirchner, en medio de esa polémica se había generado un clima de tensión, sobre todo por parte de los medios de comunicación chilenos con respecto a la visita de Estado de Néstor Kirchner, y estaba esa insistencia por parte de los medios de que la clase política chilena, en ese momento la presidencia la tenía la Concertación, le exigiera una respuesta al gobierno argentino de las restricciones que Argentina, sobre todo hacía en invierno, a la provisión de gas hacia Chile. Recordemos que ese acuerdo había sido firmado durante la gestión de Carlos Menem, y entonces allí Kirchner, separándose del discurso que tenía escrito, dice claramente: miren, la Argentina es un país que tiene gas, que tiene petróleo, pero no que lo tiene como para exportar tal cual acordaron algunos presidentes anteriores, y es por eso que se está dando la dificultad que hoy tenemos de provisión de la Argentina a Chile. Porque, entre otras cosas, en Chile la provisión del gas argentino se vendió hacia los propios chilenos como: bueno, cambie usted, deje de tener la garrafa, deje de comprar la garrafa mensualmente, instálese el gas natural tal cual lo tiene en la Argentina, y mucha gente hizo eso. Entonces, de buenas a primeras, se le cortaba el gas y generaba mucho malestar en distintos sectores de la población chilena, ¿no? Ese planteo reverdeció hace poco, cuando la Argentina recupera YPF, sobre todo de los medios dominantes y de sectores de la oposición que siempre miran para otro lado y no quieren entender la realidad nacional. Efectivamente, la Argentina llegó a exportar gas a Chile por dos motivos fundamentales. Primero, por la enorme caída de su producción económica, es decir, la economía argentina se achicó, entonces tenía menos demanda de gas interna, y sobre todo porque no se extendieron las redes de gas natural a los argentinos que no la tenían y que tenían el mismo derecho, sobre todo en el norte del país. Entonces, claro, ante una menor demanda, buscado todo esto por las empresas explotadoras de gas acá en Argentina, sin que se haya producido más, sino que quedaba un excedente, lo vendieron a Chile. Una situación verdaderamente contraria a los intereses de la Argentina, ¿no? Bueno, lo interesante para destacar es justamente eso, que a pesar de la buena relación inclusive que estaba intentando tener en ese momento el presidente con los países del Mercosur sobre todo, ponían por sobre encima los intereses argentinos. En el discurso, en el fragmento que podemos escuchar, también es interesante observar cómo plantear relaciones internacionales a partir de un criterio de realidad y no a partir de intentar venderle humo, como decimos en el barrio, al vecino. No hacer negociados con el otro, ni a costa de los argentinos ni a costa de los otros. Creo que es un cambio y muestra la política exterior, cómo va a ser la política exterior
durante el gobierno de Néstor Kirchner y obviamente que tiene una continuidad. Eso se produjo en el Hotel Sheraton, que está enclavado allí en pleno Santiago, el lunes 14 de marzo del 2005, frente a todo el empresariado chileno y el empresariado argentino. O sea que, digamos, era un ámbito en ese momento de tensión, no era un ámbito amigable. No era un ámbito y amigable. se le pedía respuestas, ¿no?, a la Argentina de qué iba a hacer con respecto a la provisión de gas para Chile. Bueno, lo estamos recordando a Néstor Kirchner porque mañana es el segundo aniversario de su muerte. Va a ser recordado en buena parte de las ciudades del país. Van a haber actividades en las principales plazas, actividades sociales y culturales en los barrios, y bueno, un montón de reconocimientos en todos lados. La consigna que recorre el oficialismo es no realizar actos tradicionales con oradores y un despliegue grande de logística, y mucho menos reunir en un mismo lugar a todas las personas que quieran hacer su propio homenaje al expresidente. En contraste con esa alternativa que hubiera sido interpretada, en realidad esto se hace porque, bueno, no quieren que se interprete como una convocatoria organizada para competir con la oposición. La idea que ha primado es realizar jornadas de trabajo y reflexión con concentraciones simultáneas a lo largo de la Argentina, por lo que, bueno, en todas las ciudades y en distintos lugares van a haber, además de trabajos en los barrios, bueno, reuniones en las plazas, distintas convocatorias que están realizando distintas organizaciones. Acá en Mendoza, por ejemplo, en la Plaza San Martín, a las 16 horas va a haber un acto de un grupo de artistas que va a haber como una especie de muestra allí en la plaza, y también un acto. Hoy a la noche se pasa la película en el Cine Universidad a las 19:30 de Néstor Kirchner. Y bueno, un poco la idea es eso, no se va a hacer una gran convocatoria y no va a haber un gran despliegue como se había pensado en un primer momento, para justamente mostrar esto distinto que tiene que ver con no hacer un uso político del aniversario de Néstor Kirchner, que es muy dolorosa para muchos argentinos y argentinas y para la militancia sobre todo. Néstor Kirchner, un presidente, es el documental que se va a poder ver esta tarde en el Cine Universidad a partir de las 19:30. Su autora es una documentalista con quien vamos a intentar comunicarnos durante el resto de la mañana, así que vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquito de qué se trata Néstor Kirchner, un presidente. 15 grados 4 décimas la temperatura, ya volvemos. Para empezar, quise elegir, no soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón, una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Línea editorial. Noticias cargadas de intenciones.